Ok, chicos, buen día. Vamos a comenzar la clase. Estábamos viendo qué era la cultura y sus definiciones. Ha sido el tema de la semana como tal. Han realizado algunas actividades en la plataforma, desde mencionar con sus palabras qué es cultura, responder cuáles son las tradiciones navideñas que están asociadas a las culturas que ustedes realizan habitualmente. No solamente que esté relacionado a algo tal vez religioso, porque si usted no es seguidora de alguna religión o su familia en sí no es seguidora de alguna religión en específica como el cristianismo, pues tal vez dice, no, nosotros no ponemos el árbol, pero eso también es parte de la cultura familiar, ¿no? Que tenía que usted ya comenzar a identificar. Porque la cultura es eso de asociarse a un grupo de personas con los comportamientos, con formas de vida, con formas de lenguaje. También ayer les presenté esta diapositiva en la cual les decía que la cultura es simbólica. Y cuando hablamos de simbólica, significa que está asociada a un símbolo o el observar un símbolo va a representar a un grupo social. Aquí la estrella, que está unida por dos triángulos, ¿qué representaba? ¿Quién recuerda? En relación con los judíos. Perfecto, así es. La estrella de los judíos, ¿no? La estrella de David es la representación, por lo tanto, de la comunidad judía. En cambio, mencionábamos que esta luna con la estrella, que esta la vemos en algunas banderas, representaba, ¿qué cosa? El Islam. Correcto, el Islam, ¿no? Entonces al grupo musulmán y es utilizada en las banderas donde el Islam prima como religión dentro de su constitución inclusive. Teníamos por acá abajo el yin y el yang y por acá abajo la cruz, símbolo del cristianismo. Entonces no es otra cosa que poner de manifiesto que verdaderamente el grupo de personas es asociado a veces a un símbolo y eso es parte de la cultura. Mencionábamos que la cultura es abarcativa e integradora y también que la cultura tiene niveles, que es activa y que por lo tanto podemos ser todos ecuatorianos, pero ya vamos a ver cuando cada uno intervenga y diga cómo celebra la Navidad, que existe lo que es la cultura familiar, ¿no? Entonces existen subculturas. Eso también le pasa a usted cuando ya se une con una pareja y se va a dar cuenta que la forma de celebración de cosas como cumpleaños, como Navidad, fin de año, son diversas a lo que usted realiza o realizaba con su familia, porque se maneja una cultura familiar, unas costumbres de ese núcleo diferenciado. En el etnocentrismo, ayer les mencioné sobre el etnocentrismo. ¿Me recuerdan, chicos, si lo hablamos o no lo hablamos? No. No, ok, entonces con ustedes no hablamos. Entonces, este es el tema con el cual vamos a comenzar. El etnocentrismo refiere a considerar la cultura que usted posee superior a otra y juzgar a los demás bajo su óptica. Es decir, usted como occidental, mencionar el por qué esas mujeres de Arabia, de Emiratos Árabes, de Turquía, utilizan un velo o por qué visten de negro y cubren totalmente su cuerpo y hasta su cara, y que ustedes lo consideran eso que es una ofensa, porque ustedes lo están viendo desde su óptica. El etnocentrismo es considerar superior la cultura que usted hace y que lo que usted hace es lo correcto. Es universal porque en todos lados vamos a encontrar a personas que juzgan a otras bajo su condición, no se colocan en los zapatos del otro. ¿Sí?
que creen que su forma de entender la vida y costumbres es la correcta y que los demás son los que están equivocados. Bueno, nosotros estamos estudiando aquí la licenciatura en turismo porque vamos a tratar con diversidad de culturas, diversos grupos sociales, diversas nacionalidades, con múltiples creencias y debemos abrir la mente y debemos llegar a entendernos con ese grupo de personas que son diferentes a nosotros. Así que una de las primeras cosas que traemos nosotros a enseñarles es que usted debe aprender a tolerar culturas diferentes, comportamientos diferentes, porque en todas las sociedades nos manejamos con un pensamiento que nos lidera a nuestros actos y que nos hace realizar actividades diferenciadas. Así que no deben caer en el etnocentrismo. El etnocentrismo habitualmente suele ir con personas que nunca han viajado, con personas que nunca han tratado con extranjeros, porque puede ser que usted nunca haya viajado, pero que haya tenido esa interacción con esa persona que es un alemán, que es un norteamericano, que es un español, que es un italiano y también está con un turco, etc. Y entonces cuando usted ya tiene el contacto con esa persona, dialoga con esa persona, conversa muchas cosas de lo cultural con esa persona y hasta comparten tal vez alguna comida con esa persona, ya comienza a darse cuenta que existe más allá de su barrera limitante, se llama Ecuador, y de lo que siempre tradicionalmente ha estado acostumbrado a ver o a creer que es lo ideal. Y por el otro lado tenemos el relativismo. El relativismo indica, en cambio, que no hay ni una verdad ni una validez absoluta, que todo depende de la óptica en que usted lo observe. Si usted hubiera nacido en ese espacio llamado Japón, probablemente estuviera realizando las prácticas que realizan ellos y probablemente también tuviera como una religión el taoísmo y hablara japonés, comiera lo que ellos tienen como comida típica, ¿no? Porque todo depende del ambiente que se han desarrollado. Por lo tanto, no podemos juzgar a otra cultura desde nuestro punto de vista, desde nuestro parámetro. Y aquí esta imagen revela justamente cuando no se cae en lo que es el relativismo, sino en el etnocentrismo, que fue lo que los españoles creyeron por mucho tiempo cuando realizaron sus conquistas, ¿no? Ellos, desde su óptica, creen que le hicieron un favor a Latinoamérica habiendo implementado su idioma, porque los amerindios que se encontraban aquí, pues no sabían nada desde su óptica, ¿no? No sabían nada, estaban atrasados y ellos aportaron a un idioma y a un tipo de comercio a través de monedas diferenciado, organizado, según ellos. Implementaron conocimientos técnicos y además trajeron la religión. Pero si vamos hacia la óptica del amerindio, nos encontramos que sí existían formas de comunicación, ellos hablaban. Tal vez no escribían o no escribían de la forma que nosotros estamos en la actualidad escribiendo un idioma español, pero ellos no tenían problema en comunicación como grupo, ¿no? Además, también ellos tenían formas de comercio, que era el trueque. Así que estaban organizados de una forma en que podían manejarse tranquilamente en un grupo social. Había distribución de lo que era liderazgo. Además que tenían una forma de tecnología, porque si no, ¿cómo explicamos que las pirámides mayas, que las pirámides aztecas, hasta el día de hoy todavía pueden existir? ¿Cómo explicamos que
en Ngapirca todavía se mantenga esa edificación. Entonces sí tenían tecnología, sino que era diferenciada de la que los españoles conocían. Aquí entonces vemos una vez más cómo el etnocentrismo a veces nos hace cegar de las cosas que sí existen por parte de la otra cultura, pero como lo vemos con nuestra óptica, entonces no damos pasos a interpretar lo que es la realidad. En cambio, el relativismo dice que usted no puede juzgar a esa otra cultura bajo sus parámetros, sino que debe entender que esa cultura tiene cosas diferentes, ¿no? El amerindio dice, claro, no hubo respeto hacia otras personas, ni a las tradiciones, ni a los valores. En cambio, acá el español decía que parte de su cultura era conquistar en servicio a la reina y brindarle esa ayuda a las colonias de llevar un idioma y formas de comercio y tecnología. Ese relativismo que indica que toda persona debe respetarse dentro de esa cultura y que no puede ser juzgada, y usted no puede decir, pero ¿por qué esa mujer brasileña usa ese pequeño interior y sale a la calle con eso en un destino como Río de Janeiro? ¿O por qué realizan la festividad del carnaval de esa manera? Porque esa es su cultura. Habrá una razón y un porqué, y por más que usted les pregunte, nunca va a poder entender a profundidad el por qué la situación, porque depende de algo cultural, que a veces se lo aprende inconscientemente y no se lo puede explicar. Es como si usted le pregunte, bueno, ¿y usted cómo empezó a caminar? Usted no va a explicar cómo empezó a caminar porque ni siquiera lo recuerda. Fue un aprendizaje inconsciente que realizó. Y hay muchas cosas que lo aprendemos de esa manera en nuestras culturas. Entonces, el relativismo tiene niveles y los niveles son los siguientes. El relativismo cognitivo, que nos dice que no existe verdades universalmente válidas, que depende de condiciones o contextos de grupos sociales, ¿no? De donde se desarrolla ese grupo de personas. El relativismo moral o cultural, que indica que cada situación, aquí nos dice cada afirmación, o sea, cada situación, cada actividad, depende de la cultura de esa persona, depende a veces de la religión de esa persona. Hay cuestiones morales que están ligadas con las creencias religiosas de ese grupo y por lo tanto no pueden ser juzgadas. Vamos a la situación de nuestra región interandina, que ustedes ya han de haber observado, me imagino por lo menos alguna vez, que existe un castigo indígena, ¿no? En ciertas poblaciones. Cuando encuentran a esa persona que estaba robando, le realizan un tipo de castigo indígena. Entonces, usted no puede señalar a los indígenas que, pero ¿por qué realizan ese tipo de ofensa a los derechos humanos de ese individuo, realizándole azotes y hasta queriéndolos en alguna ocasión quemar? Porque usted no se encuentra en ese núcleo de indígenas en donde su ley suprema es el no robar, no ser vago, no ser ocioso. Y por lo tanto, en precepto de esa moral que ellos tienen, es que actúan a este tipo o recurren a este tipo de correctivos en su cultura. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. El relativismo nos dice, no juzgues a los otros por lo que hacen si es que tú no los entiendes o tú no eres parte de ellos, porque existirá un porqué. El relativismo en ciencias nos dice que en lo experimental existen modelos descriptivos que se acercan a la realidad. Bueno, busca más bien obtener modelos descriptivos que se acerquen a la verdad. Entonces, el relativismo en ciencias es el producto de una investigación que nos diga, tiene dichas características este grupo social. Y nos vamos a la tercera palabra,
Ya hemos visto etnocentrismo, la segunda palabra que hemos visto es en relativismo, y ahora vamos a ver la palabra interpretativismo. Nos dice el interpretativismo, que es aquella palabra o aquella acción más bien que busca darle sentido a cierta realidad investigada. Es decir, no solamente busca respetar esa opinión del otro, sino poder entender el por qué ese otro grupo de personas realiza esa actividad. ¿Por qué en esa cultura donde predomina el Islam, la mujer camina 4 pasos atrás del hombre? ¿Y por qué en una reunión en donde se encuentre un grupo árabe, las mujeres no pueden estar conversando con los hombres, sino que solamente los hombres y solamente las mujeres? El interpretativismo llega a ese grado de comprensión, de entender una red de significados que están ligados a la cultura. Porque la cultura es como un texto que podemos leer por encima de los hombros de los nativos. Lo que les decía hace un momento, por más que usted tal vez converse y les pregunte a esas personas el por qué realizan alguna actividad, a veces es posible que no le respondan, que no le den en sí una respuesta fiable porque desconocen el cómo lo aprendieron o el por qué. Así que nada va a ser tan profundo hasta que usted no lo haya vivido o si usted no haya sido parte de ese grupo. Los símbolos, además nos dice el interpretativismo, son públicos y se encuentran a disposición y se practican socialmente, ¿no? Ese símbolo que veíamos de la lunita y la estrella es algo que va a identificar a ese grupo, es algo que se lo puede utilizar en una bandera, como el caso de Pakistán, Turquía, Arabia Saudita, otras más, y son parte de una sociedad. Y esos símbolos llevan significado y por lo tanto a veces son los centros de análisis cultural en búsqueda de establecer leyes, en búsqueda de la interpretación como tal. Dice que la ciencia en sí es interpretativa, interpretable e interpretadora. Bajo el interpretativismo sabemos que además de colocarnos en los zapatos del otro, es importante dar un significado a lo que realiza ese otro, esa otra persona. Bien, hasta ahí preguntas. Yo tengo una. Con respecto al relativismo y al interpretativismo, ¿cuál es la diferencia? Porque en las dos trata de que hay que respetar la cultura porque tú no eres parte de esa cultura. O sea, no hay que juzgarla en ningún momento. Pero en las dos, eso es lo que las relaciona. Sí, y lo que las diferencia es que en el relativismo se queda como hay que respetarlos y el interpretativismo trata de entender el por qué esa cultura es diferente. Ah, ya, mis gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? No. Entonces vamos a terminar con un par de definiciones más y ahí vamos con sus exposiciones de cuáles son las formas culturales que ustedes tienen en Navidad en sus familias, ¿no? Que tienen que participar todos, porque eso es la nota de tutorización del día de hoy. Costumbre. Costumbre es una manera de obrar no solamente de una persona, también de los animales. El animal actúa por costumbre, por eso que se les puede enseñar a veces cosas, ¿no? Que usted lo hace que se siente en un lugar o que esa es su cama, entonces ya se acostumbra a eso. Pero también es de las personas y de una colectividad que se establece a través de un largo uso o de la repetición de los actos. Y por el otro lado tenemos una tradición. La tradición, en cambio, es la transmisión o comunicación
pueden ser de doctrinas, puede ser de literatura popular, puede ser de dichas costumbres, pueden ser de ritos, pueden ser hasta de noticias y se mantienen de generación en generación. Entonces vamos a regresar al anterior porque van a decir, pero a mí se parece. Ya, costumbre es lo que usted hace habitualmente. Usted en su casa todos los días se levantaban a las 7 de la mañana y usted también tomó la costumbre de levantarse 7 de la mañana. ¿Sí? En cambio, tradición vendría a ser que en su casa realizaban el desayuno de un huevo frito con arroz. Y eso le enseñó la abuelita a la mamá y la mamá le enseñó a usted. Y entonces ya pasa a ser una tradición porque ha pasado de generación en generación ese aprendizaje de un grupo a otro, de una generación a la otra, ¿no? Ya no es una costumbre porque no es una actividad certera, que, como levantarse, acostarse, sentarse, no sé, trabajar en el campo, sino que ya es producto también de un aprendizaje y ha sido transmitido. Entonces, para que sea una tradición es algo que se transmite de generación en generación. Y para que sea una costumbre es algo que se realiza habitualmente todos los días. Así que una costumbre puede convertirse en una tradición cuando es transmitida de generación en generación. Porque su abuelita podía tener la costumbre de levantarse a las 5 de la mañana, pero esa costumbre murió en la siguiente generación, porque ya su papá no se levanta a las 5 de la mañana, sino a las 7. Y usted peor, usted se levanta a las 9 de la mañana. Entonces ya no se convirtió en una tradición, se quedó en la costumbre de su abuelita, simplemente. ¿Se entendió la diferencia de costumbre y tradición? ¿Sí? Ok. Sí, Miss. Listo, entonces vamos a dejar de compartir y vamos a pasar a la tutorización.